A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 20 de febrero del año 2025. El título es muy sencillo. ¿Le preocupa a usted la soberanía? Se ha puesto de moda con la anticientífica más que con el bulto a recurrir a la soberanía y señalar que cooperamos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Un juego de palabras cursi y que no tiene mucho sentido en lo que se plantea. Asimismo, se habla de la no injerencia. No queremos políticas injerencistas. El ridículo y rastrero de Ricardo Monreal, todo lo que tenga que ver con eso, tiene que autorizarlo el Congreso. Y se puso a temblar Trump. Dijo, no, hombre, ya nos cayó el chahuizcle. Ya Monreal dijo que entonces no falta el que lo conozca, que le tenga el expediente. Pues le pasamos una feria, Mr. President. Ah, bueno, si es así, órale, prepárate ahí un sobre amarillo para llevárselo y resolvemos el problema. Es sarcasmo ese, ¿no? Porque se doblaría Ricardo sin necesidad de sobre. Muy bien. Aquí lo preocupante de esa frase de la soberanía o de ese concepto esgrimido en múltiples ocasiones por la anticientífica es que en ninguna parte define ella, para conocimiento de los gobernados, qué entiende por soberanía. ¿Y por qué es importante esta precisión? El mundo hace 200 años, allá por el principio del siglo XIX, en los 1810, 1820, cuando las independencias de un buen número de países, al menos en América Latina, se estaban llevando a cabo, primero en algunos casos revoluciones, en otros simplemente azonadas o un principio de guerra civil, etcétera. Pero ahí estábamos ante el caso de una colonia, o en el caso de la Nueva España se habla de que era un virreinato, pero esencialmente era producto de la llegada de los españoles a México. La cruz y la espada, éramos súbditos de la corona española, vamos a decir, para que sea fácil. Alguien dirá, es que España no existía todavía. Es cierto, pues, pero si dice uno de el Principado de Castilla o el Reino de Castilla, nos vamos a meter en muchos problemas. Muy bien. Pero así estuvieron casi todos los países de América Latina. Y entonces, los gobiernos que emergieron de esos movimientos independentistas, que obtuvieron su independencia pacífica o mediante una negociación por los combates, etcétera, ¿verdad? Era contra una potencia, ojo, imperial, no imperialista. La diferencia es importante hacerla por lo siguiente. Estamos hablando de imperios, es decir, entidades feudales esencialmente. Entonces eran potencias imperiales que mediante la fuerza, la invasión, llegaban a despojar a los locales de sus tierras, de sus pertenencias, lo que sea, e imponían su ley o sus normas, pues. Y así fue conquistada o colonizada América Latina. Por supuesto que reconozco los avances que recibimos de parte de España, sin duda alguna. No me meto en esa polémica porque hay mucha ignorancia al respecto de gente que habla sin conocer la historia. Bien, pero el tiempo pasa y esos gobiernos sí tenían el derecho de hablar, de ser soberanos frente a la potencia imperial a la que habían derrotado.
llámese Francia, llámese España, llámese el Reino Unido o Gran Bretaña, por allá, etcétera. Pero avanzan las economías o esencialmente el capitalismo, el feudalismo en Europa prácticamente desaparece, prácticamente, y surge ya los gobiernos democráticos a fines del siglo XIX, principios del XX, donde ya el capitalismo era el modo de producción que dominaba la escena económica en Europa. Había enclaves feudales, pedacitos, pero esencialmente estábamos ya ante países que estaban practicando el capitalismo. El capitalismo ya es otra cosa. El capitalismo, su activo fundamental no es la tierra, como en el caso feudal, el territorio. En el capitalismo, el activo principal es el capital, billete, la firula. ¿Y qué sucede entonces en esa etapa que Lenin llamó el imperialismo, fase superior del capitalismo? Que llegan a otros países a conquistar, pero ya con el capital, ya con productos elaborados. Ya no necesitaban un ejército para llegar a dominar un territorio, no. Eso era la etapa histórica anterior. Entonces ahí estamos ante un problema. El concepto de soberanía que regía todavía en ese entonces en algunos países, sobre todo los atrasados como América Latina, era el concepto de la lucha contra una potencia imperial, no capitalista imperialista. Yo no sé si ustedes han oído o han leído que don Porfirio, que gobernó 33 años, para ponerla fácil, hablaba de soberanía y aquí no se metan, no sean injerencistas, ¿no? Don Porfirio, dentro de todas sus limitaciones de un dictador, entendía que el progreso de una sociedad llegaba con las importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones traen a este país que las importa una prosperidad que él no ha desarrollado, máquinas, tecnología, etcétera. ¿Cómo compensa ese país que está recibiendo esa inversión, esas mercancías que lo llevarían a un déficit comercial en su balanza comercial con aquellos países ya capitalistas plenos, con la cuenta de capitales? Es decir, evidentemente yo importo más de lo que exporto, pero al mismo tiempo me está llegando capital con el que modernizo mi industria. Y eso nos lleva al pleno siglo XX ya, donde ya hablar de soberanía es una cosa delicada porque estamos caminando sobre el filo de la navaja. Ya no es la situación de aquellos imperios, viejos imperios coloniales, que persistieron en África, por ejemplo, pero no en América Latina. En esas condiciones, tomar ese concepto para no te metas con mi cucu, nada de injerencias aquí. Yo colaboro contigo, pero no entres aquí a la casa, de afuerita. Eso existió en la etapa feudal del desarrollo económico. Pero ya cuando entramos al capitalismo, al intercambio de mercancías, de capital, de tecnología, etcétera, ya eso queda obsoleto. ¿Por qué? Porque los países que estaban en debilidad frente a las economías desarrolladas, les interesaba esa tecnología para también mejorar su economía, elevar sus niveles de productividad. Entonces, se daba una situación donde para que aquellos países avanzados que tenían tecnología, maquinaria, fábricas, etcétera, llegaran aquí, no, pero no te metas, nomás dame la fábrica, téngele.
Pues, óyeme, pues si es mía. Entonces entramos a una etapa que fue todo el siglo XX y lo que llevamos ahorita, 2 decenios y casi la mitad del tercer decenio, donde ya no es el aislamiento como expresión soberana de un país, sino la interdependencia. Tú vienes aquí e inviertes, traes fábricas, pero yo domino esa tecnología y la aplico acá, mejoro y exporto más. Así de sencillo. Por eso, el, el gran estudioso del comercio internacional, el doctor Paul Krugman, es muy claro. Estos que hablan de no injerencismo, bien les valdría leer 1 o 2 de los libros clásicos del doctor Paul Krugman. El progreso de un país le llega con lo que importa, no con lo que exporta. Ese es un error garrafal de personajes como Donald Trump, por ejemplo. Y de ahí que vea él como negativo un déficit en su balanza comercial. Pero si él revisara la cuenta de capitales, verá que tiene un superávit. Entonces se compensa una cosa con la otra. Esa visión de los aranceles, dice él, es la palabra que más me gusta, la palabra más bella. Eso lo único que habla es de la ignorancia económica del presidente Donald Trump. Se ubica intelectualmente a principios del siglo XIX con los mercantilistas, los que decían que la expresión de riqueza de un país era exportar más de lo que importaba. Pero llegó David Ricardo y mandó parar. Y aclaró y generó toda una visión del comercio, las ventajas competitivas, comparativas, etcétera, que esencialmente dicen que un país debe dedicarse a producir aquello en lo que es mejor, en lo que es más competitivo. Y con esas exportaciones que realiza, importaría lo que no fabrica. Así también de simple. Entonces llegamos a la situación donde algunos países en América Latina utilizan de una manera perversa el recurso de la no injerencia en este país. Todavía allá por los años quizá 60, 70, todavía en México había un gran resabio antiimperial. Se vio esto exacerbado por el pleito con las compañías petroleras. Y dicen algunos ignorantes, es que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Falso de toda falsedad. Lo que hizo el general Cárdenas fue expropiar los activos de las empresas petroleras a las cuales se indemnizó después de un litigio que hubo. Muy bien. Entonces, pero quedamos con aquella visión de mediados del siglo XIX. Estados Unidos nos robó la mitad del territorio. Quiere decir esa visión maniquea de que los únicos malos eran los Estados Unidos en una expansión casi colonial, controlar territorio. Pero nada dicen de los malos mexicanos, cobardes, ignorantes, etcétera, que no solo permitieron eso, sino que estimularon eso. Entonces, la historia siempre es bueno ver los dos lados de la ecuación para tener una visión objetiva, no pervertida. ¿Qué es lo que hace la anticientífica Sheinbaum cuando utiliza la expresión la soberanía? En primer lugar, expresa una profunda ignorancia del concepto. Desconoce su historia, desconoce la razón de ser de ese concepto hace 200 o 140, 150 años. Y lo aplica de manera mecánica y extemporánea en un país que es uno de los grandes jugadores en la economía global. México es una economía que participa de motu propio
que lo vio como salida a sus carencias estructurales, participar en la globalidad. Y ha hecho buen uso de eso, excepto en aquellos sectores económicos donde la visión cortoplacista y cobarde de algunos presidentes ha impedido que saquemos al campo de esa situación de atraso y de marginación en la que se encuentra. En esas condiciones, pues, querer hablar de injerencismo, no lo permitiremos jamás. Nada de violar nuestra soberanía. Mire, mi obligación como presidenta es defender la soberanía, no, señora. Su obligación como jefa de Estado y jefa de gobierno es hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Esa es su función. No confunde el amor con las ganas de ir al baño, presidente. Entendemos su ignorancia, entendemos sus mentiras para arroparse con grados académicos que no posee. Es usted una mujer ignorante, pero podía tranquilamente preguntarle a Diego Valadez, por ejemplo, un gran constitucionalista. Está alguien en el mismo Lorenzo Córdoba, tras los Eros, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, personas dedicadas al estudio de la Constitución durante decenios. Pregúnteles, como diría el gran Eugenio Derbez, pregúntame eso. Pero es tan soberbia como consecuencia de su ignorancia que piensa que si pregunta va a quedar como una tonteja. No, va a quedar como un gobernante responsable que aquello que ignora busca informarse. Pero son los viejos clichés de la todavía más vieja izquierda chafa mexicana. Hoy los tiempos ya no son para definir izquierda o derecha. Eso ya pasó. Desde el siglo XVIII, eso quedó ya olvidado, pues. Que por dónde se sentaron unos y dónde se sentaron los otros, ya no. Hoy la definición más importante sería: eres una persona que piensa en la globalidad, en la interdependencia de las economías, en los bloques económicos, o eres una persona que se quiere encerrar. Esto último es lo que hizo el bulto y es lo que está haciendo la anticientífica. Cuando ella dice no queremos injerencismo y ahí van las iniciativas para que no se entrometan, el problema de que un país se entrometa en otro o pretenda enterarse de lo que sucede, no se puede detener con una iniciativa de ley, por más importante y bien redactada que esté. Las nuevas realidades del siglo XXI, para no irnos a las del siglo XX en la segunda mitad, hay avances tecnológicos que no requieren estar aquí para enterarse de lo que pasa. En esas condiciones, pues, ¿qué está haciendo la señora Sheinbaum? Está protegiendo a grupos de políticos corruptos coludidos con las bandas criminales que acaban de ser catalogadas como organizaciones terroristas globales. ¿Y por qué esa defensa? Que la hizo el bulto y ella hereda esa defensa, porque ahí hay muchos políticos cercanos a ella, cercanos a su partido, que están hasta las cachas metidos en esa podredumbre, en ese gran océano de corrupción. Esa es la razón. Entonces plantea dos iniciativas al artículo 40 y al artículo 19. Que el artículo 40, que este país es soberano. ¿Y eso qué cambia? ¿Qué cambia eso? Absolutamente, es un ridículo completo. Pero ¿cuál es el peligro aquí? Que se envuelve en la bandera y el pueblo está listo para defenderme. No es cierto. Primero, el pueblo es un concepto inasible. ¿Cómo se define pueblo? ¿Carlos Slim pertenece al pueblo? Ni su yerno, que depende totalmente de él, de la propina que le da cada domingo, es pueblo.
o está en el pueblo. Es decir, pueblo es un recurso demagógico de aquella vieja izquierda, desde, pensemos, de principios del siglo XX. Hoy ya eso no tiene sentido. Hoy estamos en la etapa del ciudadano, de las democracias. Pero eso no lo entiende la anticientífica porque es una autócrata, es una cacique pueblerina. El pueblo sería Tlalpan. Tlalpan, recuerden ustedes, era uno de los pueblos originarios aquí en lo que hoy es la Ciudad de México. Pero es muy peligroso porque eso envía el mensaje de que se niega a cooperar. Ahora bien, ¿por qué los políticos, ya olvidémonos de la anticientífica, insisten tanto en la soberanía? Porque se están protegiendo ellos mismos. A ellos no les interesa el país. A ellos les interesa que no se sepa o que no se descubran sus corruptelas. Así está Monreal, así está Adán Augusto, así está Rochamoya, Américo, el tipo este de Veracruz, hombre, ¿cómo se llama? Como Cuitláhuac, ¿verdad? La Rocío Nale, el otro por acá, son funcionarios corruptos en extremo que ya están relacionados con una compañía de los mañosos o ya están relacionados con algún grupo delictivo, etcétera, etcétera. Por eso lo hacen, pero no porque quieran al país y que la independencia y eso. Yo no sé si a raíz del proceso de formación de la Unión Europea, que tomó varias etapas. La Unión Europea, como la conocemos hoy, comenzó allá por los años 47, 48, si no estoy equivocado. Un político francés, el señor Pierre Mendès France, él es el creador del concepto. Y primero integró a 6 países para crear algo que se llamó la Comisión del Hierro y del Acero. Porque las partes de carboníferas, etcétera, en Europa traspasan las fronteras nacionales. Pero de ahí se dio paso a una etapa más fuerte en lo que se refiere a la Unión, el famoso mercado común europeo. Y ahí fueron entrando otros países que vieron que les convenía estar ahí. Y luego vino la Unión Monetaria, que son 17 países, donde cada uno de esos países deja de lado, elimina su divisa y adoptan el euro como divisa. Luego estuvo la zona esta libre, que es Schengen, hay un acuerdo de Schengen, perdón, ¿verdad? No se puede circular en Europa, en esos países que pertenecen a la sociedad, a la Unión Europea. Pero ¿qué pasa en la Unión Monetaria? Además de que se creó un gobierno supranacional, el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa ahí en la Unión Monetaria? Que los gobiernos ceden la soberanía monetaria, que consiste básicamente en determinar el monto de la base monetaria, la fijación de las tasas de interés, la fijación del déficit máximo que puede tener un gobierno. Y nadie anda gritando por las calles que la soberanía y no queremos injerencias. No, esas son paparruchadas del siglo XIX. Y lo que no entiende la anticientífica es que estamos en el siglo XXI. Nuestros principales socios comerciales nos juzgan con ese andamiaje modelo siglo XXI, no con su visión arcaica, ahistórica, y por eso el ridículo. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque las realidades terminan por imponerse. Y les comento lo siguiente. En los últimos días se han dado a conocer aprehensiones de distinguidos filósofos que asesoran a los chapitos, a este dirigente, personas de una gran capacidad intelectual, como uno que le dicen el güerito, y otro por allá, y que el Ciboli, el Vitaminas, etcétera, puros grados académicos importantes. Han desbaratado laboratorios clandestinos,
han detenido cargamentos de eso, pero con una rapidez y una frecuencia increíble. ¿Usted piensa que para lograr eso no jugaron un papel los servicios de escucha, estos aviones, estos drones de los Estados Unidos? Es evidente que ya la presión de los Estados Unidos está actuando. Y qué bueno, dirían millones de mexicanos. El problema aquí es el siguiente: pensar que con eso ya el problema está resuelto, y ese es un error gravísimo. ¿Qué les interesa a los norteamericanos? A los norteamericanos no les interesa que descuarticen a 50,000, a 30,000, les vale. Eso es en México, allá que esos arreglen su asunto. A mí lo que me interesa es que la frontera sea segura, que no entren personas ilegalmente a mi país, si dirán ellos, a Estados Unidos, que el que quiera venirse cumpla con la legislación migratoria vigente. Los necesito, sí, pero que vengan de manera legal. Y segundo, que se frene totalmente la llegada de esa droga que está causando estragos, que es el fentanilo. Si ustedes quieren seguir recibiendo precursores químicos de la República Popular China, elaborando fentanilo y vendiéndolo allá a sus jóvenes y que se mueren 50, 100,000, ese es su problema, señores. O sea, los norteamericanos no van a venir a descabezar a eso, o sea, van a venir a descabezar lo necesario para que se cumplan esos dos requisitos. Frontera segura desde el Suchiate hasta el Río Grande o el Río Bravo, como gusten, ¿verdad? Y que no pase fentanilo a Estados Unidos. Punto. Ustedes ahí se arreglan. Como ustedes dicen, no hay injerencia y eso, órale pues, a ver cómo le hacen. Ese es el gran problema. Dicho de otra manera, el problema es nuestro. El problema lo tenemos que enfrentar nosotros. Y como no tenemos esos drones, como no tenemos esos aviones espías, como no tenemos soldados preparados con tácticas especiales, etcétera, etcétera, no tenemos un número adecuado de helicópteros artillados, etcétera, etcétera. Si quiero realmente resolver el problema que es mío, tengo que pedir, como dicen en mi pueblo, hay que pedir chichi. Hay que pedir ayuda a los norteamericanos, pero hay que reconocerlo. Andar acá con no sabemos. Bueno, es que desde el anterior gobierno se autorizaron esos vuelos espías. Entonces, ¿por qué los negaban? ¿Por qué llevó usted al general Trevilla al ridículo completo de decir, no sabemos nada, no sabemos qué andan haciendo, cuando el ejército, desde el gobierno anterior, ha permitido esos vuelos? La verdad llega, y llega pronto, más de lo que desearía un gobernante caciquil como es la anticientífica. ¿Qué sentido tiene humillar al secretario de la Defensa en esas condiciones? ¿Tiene sentido? No, pero es la locura de alguien que piensa, no, ¿cómo voy a pedirle ayuda yo a los norteamericanos? Pues, ¿cómo? Como lo hizo Colombia. Los norteamericanos invirtieron en Colombia alrededor de 10,000 millones de dólares hasta que acabaron con el cártel de Cali, Pablo Escobar, pero ahí están con Petro otra vez floreciendo la mañosada. Bueno, dicen, no, pues ya es problema de ustedes. Esa es la situación y el uso perverso de ese concepto mal entendido y peor explicado, que es la soberanía. Hoy la soberanía es un recurso chafa, barato, demagógico de personajes como Monreal y como la anticientífica. Nadie les va a hacer caso. Vean ustedes, envía a Claudia Sheinbaum Pardo iniciativa contra terrorismo e intromisión. ¿Cuál terrorismo si dice que en México no existe? ¿Cuál terrorismo? Dice
De acuerdo con la iniciativa que fue turnada al Senado de la República, la Presidenta propone la adición de 2 párrafos al artículo 40 de la Constitución para que quede establecido de manera categórica que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Ridículo esto. ¿Cómo va a impedir que los drones vuelen o que los satélites que están a miles de kilómetros allá? Vean, ahí está. Está viviendo en el siglo XIX esta mujer, pobrecita, pobrecita. Luego dice, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de intervención o intromisión en cualquier acto. Hoy, México, por los acuerdos, por los tratados, está obligado a hacer pública información sobre su balanza de pagos, sobre una serie de cosas financieras que antes del error del 94 las mantenía bajo 7 llaves. Hoy ya no. Es decir, estamos en un mundo donde yo digo esto, pero también aquel país dice lo mismo. Es decir, hay una interdependencia, hay una colaboración. Pues esto que está aquí, con todo respeto para la anticientífica, es una soberana pendejada. Y dice que el pueblo mexicano no aceptará un golpe de Estado. Ah, chinga. ¿Qué sabe de algún intento o qué? Ahora, los golpes de Estado no se trata de que los acepte el pueblo. Por eso es un golpe. ¡Sas! Y órale, agarre sus cosas, vámonos, saque sus garras de ahí del departamento y pele gallo. Pero no es de que, a ver, ¿aceptarían ustedes un golpe de Estado? ¿Verdad que sí lo quieren? Por favor. Entonces es estúpido esto, por decirlo menos. Y luego dice, vamos a ver, asimismo, para establecer con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿De cuándo acá es requisito o que tiene que no, el dron que pase de las 8 a las 10 de la mañana, pero me dice ese que viste? No. Es decir, está en el siglo XIX esta mujer. Por favor. ¿No se da cuenta la amenaza que está sufriendo el mundo o México cuando los grupos criminales operan desde América del Sur, desde allá, desde la Patagonia o lo que sea, hasta aquí, hasta ciudades en Estados Unidos? No, no, aquí no te metas, ¿eh? No, 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 no vengas aquí, por favor. No lo ponga usted en duda, pero en un descuido en el despacho presidencial hay teléfonos hasta en el baño. Y anda con estas estupideces esta mujer. Eso es muy peligroso, porque luego dice en el artículo 19, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes. Va una reforma a la prisión preventiva oficiosa. Dice uno, ¿en qué mundo vive esta mujer? En el mundo atrasado, aislado, que le dejó López Obrador. Pero luego viene otra cosa de esta especialista en tortas, en teleras de huevo con jamón. Se reúne, ¿qué tal? Saludos, pueblo mío, saludos. Se reúne con algunos capitostes negociantes de algunas organizaciones mal llamadas empresariales. Y dice Secretaría de Gobernación, ¿habrá seguridad jurídica para inversiones? Sí. ¿Y cómo le va a hacer? ¿Va a acabar con la violencia del crimen organizado? ¿Va a acabar con esa connivencia entre grupos criminales y políticos? No. Bueno, entonces, ¿cómo dice que va a haber seguridad jurídica con esta reforma judicial que es un galimatías que ni ellos mismos entienden?
Pero esto es clásico de una persona limitadísima intelectualmente, pobrecita, Rosa Isel. Nomás sabe manejar una motito así con un casco rosa. Parecía la pantera rosa, pero en feo, la pobre. Luego tenemos, es que la verdad es que no ganamos para vergüenzas. Tejen los cárteles sus redes políticas. Seguramente usted se sorprendió de esto, ¿verdad? Hay videos, hay fotos donde están los presidentes municipales, los políticos, departiendo amigablemente con los integrantes de grupos criminales. Dice uno, ese es México, pues. Eso es lo que está señalando Estados Unidos y que se traduce para ellos en una amenaza a su seguridad nacional. Esas cosas no las puede entender la anticientífica. ¿Por qué? Porque pertenece a una etapa atrasada, ya rebasada de este país nuestro. Probablemente si viviéramos al otro lado del mundo, pues posiblemente podríamos seguir siendo una economía cerrada con esta bola de estupideces que plantearía el gobernante en turno. Pero estamos con 3.200 kilómetros de frontera con el país número 1 del mundo en cuestiones militares, políticas, económicas y tecnológicas. Eso que debería ser algo positivo para nosotros se convierte en el blanco al que estamos atacando de una manera estúpida. Y ustedes saben que los que cometen estupideces son solamente los estúpidos. El que entendió, entendió. Aquí termina, bien, es 8:15. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al 20 de febrero del año 2025.